Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo al canal Tiempo y Atención. Y bienvenidos de nuevo a un capítulo más del Cuarto Camino de Gurdjieff, Ouspensky, Maurice Nicoll, Jean de Salman. En el último capítulo de esa secuencia, titulado El recuerdo de uno, hemos viajado por varios apartados que eran los siguientes: el trabajo sobre el centro intelectual, el trabajo sobre el centro emocional, el trabajo sobre el centro motor, el trabajo sobre el centro instintivo. El título de hoy es El Cuarto Camino, el concepto de conciencia moral en el trabajo. Conciencia intelectual y conciencia moral son similares en sus respectivas esferas, estando una en el centro intelectual, la otra en el centro emocional. La conciencia intelectual es conocer todo simultáneamente. Conciencia moral es sentir todo simultáneamente. Esta conciencia simultáneamente intelectual me recuerda mucho al trabajo de Jacobo Grinberg en su teoría sintérgica. Como es sabido, en la experiencia religiosa, como medio de transmitir la enseñanza de la humanidad consciente a la humanidad dormida, una de las causas del fracaso radica en que cada persona establece su propio dogma como si fuera la verdad absoluta. Y así los hombres se persiguen, se desprecian, se matan en nombre de Dios. Yo no creo que sea cada persona, sino la institución que crea eso. Lo hacen con todo fervor, porque siguen con fe y ceguera. Y alegan que obran así de acuerdo con su conciencia, pero esta conciencia es falsa o mecánica y tiene su origen en la personalidad. Aquí quizá estaría bien introducir un poquito a nuestro amigo Erich Fromm. Esta conciencia falsa o adquirida no se basa en la comprensión interior, se vincula con la falsa personalidad y de este modo con el sentimiento de ser meritorio y por lo tanto con el sentimiento de tener razón y ser mejor que los otros, y considera a quienes tienen creencias religiosas diferentes como inferiores, malvados, despreciables o incluso merecedores de la muerte. La diferencia entre conciencia verdadera y la conciencia mecánica o falsa radica en que la conciencia verdadera es la misma en todos los hombres y habla el mismo idioma. La conciencia mecánica o falsa es diferente en las personas diferentes según su nacionalidad, su educación, sus costumbres, sus formas de creencia. Si todos los hombres pudieran despertar, la conciencia verdadera hablaría en todos ellos y estarían de acuerdo unos con otros porque hablaría de la misma manera a todos. Esto expuesto así es complejísimo, es tan complejo como que esto nunca ha tenido solución, porque siempre hay una justificación válida, potente, para desmontar algún sistema. Por ejemplo, el tema de la mujer en las religiones, en todas las religiones. En algunas es flipante, en otras sigue siendo flipante. Pero en todas comparten. No conocéis ninguna mujer papa, no conocéis ninguna mujer mufti, no conocéis ninguna mujer Buda, que yo sepa. Por ahí dicen que hubo una papa, una papisa, la papisa Juana, que se escondió pareciendo un hombre, pero no sé si es verdad o no. He leído sobre ello. La conciencia verdadera existe en todos los hombres, pero está soterrada y fuera de su alcance. La personalidad ha crecido sobre ella y de resultas de nuestros sentimientos, de nuestro sentido de nosotros mismos, se ha trasladado a la personalidad. Por lo tanto, sentir todo simultáneamente es imposible y, por cierto, sería inaguantable tal como somos. Sentir todo simultáneamente equivale a decir que somos uno, pero la personalidad está dividida en trocitos. La idea fundamental que es preciso aprender acerca de la personalidad es que ésta es múltiple. Por esta razón ahora se siente de una manera y luego de otra, pero separadamente y no al mismo tiempo, y sin siquiera recordarlo, uno se comporta ahora en una forma y luego en otra. Y a todo ese cambiante calidoscopio dentro de uno mismo se le dice yo. Es decir,
uno se imagina que es una persona. En tanto un hombre se tome a sí mismo como una persona, nunca se moverá de donde está. Para despertar a la conciencia es preciso que empiece a ver las contradicciones que están dentro de uno mismo. Pero si trata de ver las contradicciones en sí mismo, considerándose todo el tiempo como si fuera una persona, no obtendrá ningún resultado. Será lo mismo que si creyera que todo cuanto va enfrente de él es una parte de su cuerpo. Lo que sobre todo impide que un hombre pueda ser o pueda ver las contradicciones en él son los topes. En lugar de tener una verdadera conciencia, el hombre tiene una conciencia artificial y topes. Tras todas las personas hay años y años de una vida equivocada, estúpida, tropiezos, llamémosla tropiezos, de complacencia en toda clase de debilidades, de sueño, de ignorancia, de afectación, de falta de esfuerzo, de machaque que nos han dado a todos, de dejarse llevar por acontecimientos, de cerrar los ojos, de cobardía, de luchar para evitar los hechos desagradables, de constante mentir a uno mismo, de abusar de los otros y de echarles todas las culpas, de encontrar defectos en todo menos en uno, de justificación de sí, de vacío, de hablar mal, de crítica sarcástica, excesiva, lo que tú quieras. De resultas de ello, la máquina humana está sucia y trabaja mal. Y esto no es todo, sino que se crearon en ella instrumentos artificiales debido a su mal funcionamiento. Y por más que una persona desee despertar y convertirse en otra persona y llevar otra vida, estos instrumentos artificiales obstaculizan sus buenas intenciones. Esto es el pasado todo el tiempo, que nunca hemos revisado, que damos por hecho, que son hábitos, que son costumbres, que son creencias, que es fe y hasta esperanza. Son llamados topes, como los dispositivos de los vagones de ferrocarril. Su acción finca en disminuir el choque en las colisiones, pero en el caso de los topes en el hombre, su acción radica en prevenir que líos sembrados como contradicciones en él mismo lleguen a tener simultáneamente conciencia intelectual. Los topes son creados gradual e involuntariamente a nuestro alrededor por la vida, por el medio en que fuimos educados. Su acción radica en impedir que un hombre experimente la conciencia moral, es decir, que sienta todo simultáneamente. Por ejemplo, existen muy fuertes topes, muy fuertes entre lo que nos gusta y lo que nos disgusta, entre nuestros sentimientos agradables y los no agradables, hacia alguien o hacia cosas incluso. Para romper un tope es preciso observarse a uno mismo durante un largo periodo y recordar de qué modo se sentía y de qué modo se siente ahora. Bueno, esto es Krishnamurti, esto es David Hawking. Estamos hablando del cuarto camino de Gurdjieff, antes que todos estos. Es decir, es menester ver al mismo tiempo los dos lados de un tope. Ver los lados contradictorios de uno mismo que están separados por el tope. Una vez que un tope está roto, ya no puede formar más topes. Los topes hacen que la vida del ser humano sea más fácil. Le impiden que sienta la verdadera conciencia, pero también le impiden que se desarrolle. El desarrollo interior depende de los choques. Solo los choques pueden sacar a un hombre del estado en el que está. Cuando un hombre comprende algo acerca de sí, sufre un choque, pero la presencia de los topes que están en él le impiden comprender cosa alguna, porque los topes están hechos para aminorar los choques. Cuanto más observe un hombre a sí mismo, cuanto más se observe, más probabilidades tendrá de empezar a ver los topes en él. Cuanto más se observen, tanto más fácil nos será tener vislumbres de que somos un todo. Si uno observa diferentes momentos de su vida, al cabo de un tiempo tiene un vislumbre de sí, un vislumbre que cubre simultáneamente un periodo, es decir, amplía su grado de conciencia. Pero primero debe tratar de observar todo en usted en un momento dado, el estado emocional, los pensamientos, las sensaciones, las intenciones, la postura, los movimientos, el tono de la voz, las expresiones faciales y así sucesivamente. Todo debe de ser fotografiado en su conjunto. Esta es una observación completa y de ella se originan tres cosas. Una nueva memoria de sí. 2. Un cambio completo de la concepción previa de uno. 3. El desarrollo del sabor interior
en cuanto a la cualidad de lo que se observa internamente. Por ejemplo, por el sabor interior se puede reconocer sin ninguna dificultad que se está mintiendo o que se está en un estado negativo, aunque uno se justifique y proteste que no es así. Aquí todo radica en poseer o no la sinceridad interior. Si no la posee, le conviene más abandonar el trabajo. Cabe decir del sabor interior que es el débil comienzo de la verdadera consciencia, porque es algo que reconoce la calidad del estado interior en que se está. La observación de sí y el sabor interior no son la misma cosa, pero pueden coincidir. Cuanto más se comprende el trabajo, más correcta será la disposición en su mente con respecto al trabajo y más entenderá su significado, más fácilmente pasará a la verdadera conciencia. Se ha dicho a veces que si tuviéramos verdadera conciencia, el trabajo sería innecesario, porque ya lo conoceríamos. Si por un momento, esto es un temita complicado porque es un ejercicio brutal, que nos conecta mucho con nuestro día a día, con la necesidad, porque es una necesidad de trabajar, llamarlo como queráis, para que te paguen, para hacer algo. La gran mayoría de la gente insatisfecha, habiendo estudiado medicina pero trabajando en un supermercado, da igual, lo que sea, me da lo mismo. Siendo ingeniero pero trabajando de vendedor, lo que tú quieras, me da lo mismo. Y esa parte material está instalada en un entorno material que por mucho que quieran, está fundamentado en la competencia, en el más, en el mérito que nos otorgamos y que luego salta por los aires porque según quien esté, el mérito es el mérito. Los méritos se compran por afinidades y dejan pagos. Por eso esta época, esta fase del ser humano es tan compleja y tan brutal. Muchas veces en estos diálogos del Cuarto Camino de Krishnamurti, por eso me gusta tanto también Erich Fromm y por eso lo añado aquí cuando habla de la violencia, nos olvidamos de ciertas cosas, los estados de control, de autocontrol, y se les olvida entrar en casos prácticos de verdadera necesidad o de necesidad y de supervivencia donde el ser humano actúa. Hay que actuar. ¿Por qué no vas a actuar tú contra ciertas cosas si crees que no son buenas? ¿Por qué no? El cómo, el cuándo, la vibración que movemos. Yo creo que son momentos en la humanidad, no de ahora, sino yo diría de hace ya muchos siglos, de un tormento brutal donde el ser humano, sinceramente, tiene una capacidad, y es la que me asombra, de sobrevivir, de supervivir y de todavía encontrar ciertos momentos positivos en un estado que no paran constantemente de contarnos que es de progreso, cuando en realidad no lo es. Bueno, lo es porque al final parece ser que tropiezo tras tropiezo, llevándose por delante miles de millones de personas, llegará un punto en el que alguien o todos despertemos. Os envío un abrazo y os dejo preparados para el siguiente capítulo, que tiene un título peculiar: algunos pensamientos sobre la guerra desde el punto de vista del trabajo. Estamos con Gurdjieff, estamos con Ouspensky, estamos con Maurice Nicoll y sus comentarios psicológicos al trabajo de Gurdjieff. Hay gente en el mundo que se pringa, y se pringa bien, y no tiene miedo a pringarse. Eso es de alabar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.